Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la Deportes Carosi en esta jornada de día lunes, comienzo de semana, lunes 24 de marzo del 2025, última semana del tercer mes del año. La temperatura va cambiando, la temperatura se siente cuando baja por la noche. Pato Díaz, al comenzar esta edición de comienzo de semana, las extremas de hoy. 11 la mínima, 25.2 la máxima, muy cerca de lo pronosticado. Se habían pronosticado Genial 25, maravilloso. De hecho, en este momento estamos casi en la máxima con 25 grados, pero la gracia es lo que viene mañana. Ojo, especialmente que usted se levanta a la hora que se va a colocar de ropa para salir mañana, porque mañana la temperatura máxima baja a 23 grados. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que puede haber tormentas, hay posibilidad de tormenta en el día de mañana y se anuncia chubascos por la mañana, chubascos mañana y tarde para este día martes, una gran novedad. Y esto sí puede... ¿La mínima de mañana? También alrededor de 10-11 grados, pero y la máxima baja 2 grados en relación al día de hoy. Pero la gran novedad es que puede haber chubascos e incluso no se descartan tormentas acá en Santiago, en la región metropolitana. Después de la pausa volvemos con Juan Carlos Páez, Pato Díaz, José Miguel González y también vamos a sumar para comentar hoy día el Mundial Bajo Techo Indoor en China con Pierre Bail, siempre atento a la información deportiva de carácter internacional. Pausa breve, ya volvemos. El gorrito del Team Chile, corre video, director, muchas gracias. Ahí está el gorrito del Team Chile, la selección chilena de todos los deportes, que recorre el mundo con la información deportiva, que está presente en los grandes eventos y mega eventos deportivos con Dupu, con la camiseta, con la tricota del Team Chile, con la camiseta de nuestra selección. Nuestro invitado a recordar los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, no me cabe ninguna duda. Ya lo vamos a presentar. Ahí está Dupu preparándose para los mega eventos que vienen ahora, están a la vuelta de la esquina, los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay, y a fin de año, la última semana de noviembre, primera semana de diciembre, los Juegos Bolivarianos en Perú. Team Chile, la selección chilena de todos los deportes. Volvemos con nuestro invitado estelar en el set, no está en el set, pero está en este set virtual que lo han preparado para que esté, diríamos, a la altura de los 60 años que tiene. Ger Bail, comentando en Hola Deportes Carosi a esta hora de la tarde. Ger, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Antonio, gracias por bajarme la edad, ¿eh? Bueno, uno es generoso a esta altura, Ger. Después de los 60 uno no suma. Cuesta sumar, Ger, ¿ah? Sí, pero ya se empieza a notar, ¿ah? ¿Sí? Oye, Sí. Ger, estaba recordando, ¿fue Atlanta o Cine, no? Atlanta en el 96 que estuvimos juntos en los Juegos Olímpicos en competencia con Ger Bail. Sí, claro, esos fueron mis últimos juegos, mis cuartos y últimos donde competí, sí. De hecho, hay unos gigantes, ¿te acuerdas que habíamos ahí lanzado? Tú me decías, mira, este mide como 2 metros y tanto, Dios mío, decía yo, y pesaba 190 kilos personal. Así es. Oye, Ger, ¿cómo recuerdas la época antes de entrar en materia deportiva con el Mundial Bajo Techo, la época deportiva tuya y haciendo un paralelo con lo que ha pasado hoy en día en tu deporte, en tu disciplina? Mira, yo diría, en mi disciplina, una revolución de marcas, la verdad, y yo creo que es producto de que se adaptaron todos a lanzar con la técnica rotacional, que en mi época era excepcional los que lanzaban con rotación y la mayoría lanzaba lineal, que es en el fondo medio giro. Uno desplazaba linealmente de espalda en la zona de caída y hacía una torsión medio giro de 180 grados para impulsar la bala, y ahora hacen un giro similar al lanzamiento del disco, en que hacen una vuelta y media en el fondo, con lo que se aumenta el recorrido, el camino de aceleración, y por lo tanto se puede generar una mayor energía para impulsar la bala. En mi época el corte de la elite absoluta se hacía más o menos a los 20 metros 50, y ahora esa barrera está por sobre los 21-50. Incluso ya hay muchos lanzadores que lanzan sobre 22 metros, y es decir, ya es usual lanzar 22 metros y incluso los 23 ya tenemos a
a 4 exponentes en el exclusivo club sobre los 23 metros, dentro de los cuales solamente hay un exponente que lanzaba lineal, que es Urs Timmermann, que para mí ha sido, digamos, que es el lanzador lineal más notable que ha habido. Oye, Guier, ¿quién tiene el poderío hoy en día? ¿Ha cambiado de tu época a los países que efectivamente han aportado un capital humano para este deporte? Mira, yo creo que se ha democratizado con la técnica rotacional, se ha democratizado tenemos de hecho atletas incluso del área sudamericana que han lanzado sobre 21 metros, sobre 22, que es Darlan Romani de Brasil, pero sigo viendo un dominio, yo diría, de Estados Unidos, que fueron los primeros en adaptarse y adoptar la técnica rotacional, pero ahora tenemos de diferentes países de Europa occidental que están a un nivel impresionante, y el poderío que había antes de los países que estaban en el área soviética se ha distribuido uniformemente, digamos, en Europa. Pero sigo viendo sí un dominio o una profundidad, en todo caso, de lanzadores de muy alto nivel en Estados Unidos. Pato Díaz. Sí, quiero ir a lo mismo, y antes de entrar con Martín y todo lo que aconteció el fin de semana. ¿Cómo ves el panorama, pero en Chile de los lanzadores? No solamente la bala, tenemos buenos martilleros, por ejemplo. ¿Cómo ha ido evolucionando lo que respecta a nuestro país en lanzadores específicamente? Mira, yo he visto sí, efectivamente lo que tenemos probablemente de mejor nivel en este minuto son los lanzadores martillos. También tenemos algunos lanzadores de disco, pero los martilleros están todavía un pequeño escalón más arriba. Pero en bala no hemos tenido digamos, mi sucesor fue en su momento Marco Antonio Berni, que llevó el récord de Chile sobre los 21 metros, y lamentablemente después de Marco Antonio no ha venido renovación en la bala. Sí, se produjo en el disco, como mencionaba, tenemos ahí un par de exponentes muy buenos. No estoy viendo un recambio de ellos, que es Claudio Romero y Luca Nervi, que fue campeón panamericano. En los martilleros sí, y el martillo con su base ahí en Temuco, yo creo que ahí se genera un grupo interesante, y espero que se mantengan entrenando juntos y desarrollando la disciplina, que lo han hecho hasta ahora muy bien con Gabriel Kerr y el Mancilla, el Beto Mancilla en el martillo, bajo la batuta ahí del entrenador de Mario en Temuco. Oye, Guer, tú decías delante de Ryan Cruzer, ¿no? Que el que tiene el récord hoy día de la bala a nivel planetario. Sí, Ryan Krauser domina absolutamente. Exactamente. 23-39 el último, ¿no? 23-37 el último registro. No, 56. Okay. 23-56. 23-56, se disparó entonces. Así es. Mira qué bien. Ahora que vamos a hablar del mundial bajo techo, imagínate Leonardo Fabri de Italia. Bueno, Italia tuvo el récord del mundo con Alessandro Andrei, que es de mi época, yo competí con él. Ahora bajo techo estuvo a punto estaba casi en 22 metros, 21.98, y él ya lanzó 22.98 afuera, es decir, estaba a punto de entrar en el club de los 23 metros. Don Juan Carlos Páez. Sí, bueno, empecemos a entrar de a poco ya al Mundial de atletismo bajo techo. Lo primero, antes de lo deportivo y de las participaciones chilenas, voy a preguntar algo que yo creo puede ser muy ignorante, pero me bajó la curiosidad y no quiero quedarme con la duda.
hay pruebas del atletismo o incluso en los distintos deportes que puede implicar cierta diferencia, por ejemplo, que el deporte sea al aire libre o bajo techo. En las pruebas de lanzamiento, ¿puede influir en algo a favor o en contra el que sea bajo techo? Mira, yo competí en 5 mundiales bajo techo. Hice algunas competencias en Alemania bajo techo. Lo que yo diría bueno, aparte que es el único lanzamiento que se puede hacer bajo techo, porque los otros lanzamientos imposibles por las características del recinto. Lo que yo diría cambia más es el ambiente, digamos, el entorno óptico que de alguna manera te influye. De hecho, uno se tiene que acostumbrar o adaptar un poquito a entrenar bajo techo, que es otra sensación básicamente de orientación, espacio temporal, no hay pero el foso es el mismo tamaño, el círculo de 2,16 metros de diámetro, el peso del implemento es el mismo. Lo que sí varía es que por un tema de limitación de espacio, el ángulo que se proyecta en aproximadamente 40 grados se va abriendo hacia la zona de caída. A los 12 metros deja de seguir abriéndose y se encajona dentro de una jaula que tiene un piso absorbente, elástico, digamos, un piso como de colchonetas para absorber el impulso de la bala, y hay mallas alrededor para que obviamente no se salga de ahí la bala y provoque algún problema afuera. Yo diría que esa es la diferencia básica, digamos, en el lanzamiento de la bala, y lo que normalmente sucede que como son pistas que no son permanentes, el foso de bala, la superficie no es de cemento como es son los fosos de bala en el exterior, son de madera. Cambia un poco la superficie, pueden ser un poquito más resbaloso, pero el resto es muy similar. Lo que sí cambia mucho es para las pruebas de pista, donde la velocidad en recta solamente es de 60 metros, se hacen solamente pruebas de 60 metros plano y 60 metros vallas. La prueba más corta en el óvalo, que tiene la mitad que es la pista de afuera, tiene solamente 200 metros, es de 400 metros. Nuestro mayor éxito indoor fue la medalla de bronce de Sebastián Keitel, creo que fue en el Mundial Bajo Techo Barcelona. En 200 metros planos ya no se hace esa prueba, porque la verdad que los atletas que corren en las pistas interiores no tienen ninguna chance con los que corren por la exterior, porque la curva es tan cerrada que a pesar del peralte que tienen las curvas, no compensan lo difícil que es correr en curva. Por lo tanto, los 3 de afuera siempre van a ser los ganadores, los primeros 3. Y bueno, y eso probablemente lo vamos a comentar ahora también, lo diferente que fue para Martina correr los 400 bajo techo, que son 2 vueltas a la pista, y no una como completa por su andarivel, como es la competencia afuera. José Miguel. Sí, Gert, bueno, usted acaba de mencionar a Martina, por supuesto, para entrar ya derechamente en lo que nos compete, que es el atletismo chileno. Chile tuvo 4 clasificadas al Mundial, finalmente fueron Martina e Ivana Gallardo, y también María Ignacia Montt y Anaís Hernández, que clasificaron pero priorizaron otras competencias. Pero en el caso particular de Martina, que nuevamente rompe su récord nacional en 400 metros en indoor, lo hace en la fase de clasificación y termina en un 4º lugar, que también ella lo mencionaba en sus redes sociales, su mejor resultado a nivel planetario en cuanto al atletismo. ¿Cómo vivió usted este gran fin de semana que tuvo Martina allá en China? Sí, Martina, si bien nunca se ha enfocado mucho, porque para nosotros aquí en el hemisferio sur las competencias bajo techo la verdad que son bastante escasas, y no tenemos instalaciones bajo techo o pistas equivalentes, no le damos mucha importancia.
Martina, cuando se fue becada a Estados Unidos, claro, el programa universitario de Estados Unidos sí contempla una temporada indoor y la temporada afuera. Le tocó competir un par de veces, no se acostumbró mucho, porque a diferencia de la prueba afuera, a la segunda vuelta, para correr la segunda vuelta, las atletas se cierran de las pistas exteriores a la pista 1, y eso genera un roce, una tensión especial que ella de alguna manera le incomodaba mucho. Por lo tanto, ella no compitió mucho indoor en Estados Unidos. De hecho, la mejor marca de ella, y la que batió ahora en 5 oportunidades seguidas, fue la que hizo en una competencia universitaria en Estados Unidos. La temporada tan larga que se plantea este año le permitió de alguna manera incluir un periodo de competencias bajo techo, digamos, estando de acuerdo con su entrenador, para hacer esta pretemporada indoor y hacer una segunda curva de rendimiento para el Mundial afuera, que es en Tokio en septiembre. Y bueno, de alguna manera el poder haber entrenado tranquila y bien el año pasado, después de un año duro, una temporada que ella no quedó satisfecha, sobre todo con el tema de París, le dio la confianza para hacer estas excelentes carreras previas y culminar con la semifinal, que era su objetivo, llegar a la final en el Mundial de Nanjing. Y en la final se jugó su opción, le tocó una de las pistas interiores, la pista 3, y a pesar del esfuerzo que hizo por tratar de encajonarse o de ubicarse bien para la segunda vuelta, solamente, digamos, se murió los últimos 50 metros, pero igual, así todo, hizo solamente una décima más de su mejor marca que había hecho el día anterior. Así que yo creo que por ese lado quedó muy contenta y fue una gran experiencia para ella. Oye, Guillermo, te quiero llegar al Mundial. Fíjate, ayer estaba viendo la transmisión televisiva, estuviste en TVN. Vi la prueba me parece, diríamos, donde estaba un etíope y ganó al final la sudafricana, ¿no? Una prueba, diríamos, de largo aliento. Ya me vas a recordar, tú que tienes buena memoria, porque estabas viendo, digamos, la competencia, estabas en la transmisión. Fíjate que en esa prueba en particular, entendiendo que los etíopes tienen además, diríamos, un fondo físico que trabaja muy bien tácticamente. Además, habían, diríamos, keniatas y etíopes las que estaban en competencia, tenían una gran cantidad, diríamos, atletas ahí, diríamos, corriendo. Da la sensación que la favorita para quedarse con este mundial en particular, y que venía muy bien, se fundió. Al final, diríamos, se fundió y nadie esperaba. Y de hecho aparece la sudafricana, que fue de menos a más, manteniendo un ritmo constante, no tirando el pelotón, lo que hizo en este caso, me parece que es la keniata, que tiró del pelotón y que al final se fundió y terminó última. Un poco para explicar al público que habitualmente quienes van marcando el ritmo, un ritmo, diríamos, que va de menos a más, que va, diríamos, evolucionando con el paso de los segundos, se nos quedó ahí. Yo pensé sencillamente que cuando arranca la competencia aquí no la encuentra nadie más, y me equivoqué groseramente. Y también no te equivocaste. De hecho, se trata del 800. Es 800. Que es la tercera disciplina más larga, o la distancia, la mayor distancia que se corre bajo techo es 3.000 metros. Después están los 1.500, los 800 y los 400. Esas son las pruebas de pista, bueno, la 4x400 como prueba combinada de equipo. Son las pruebas que se realizan en la pista, en el óvalo de la pista. Efectivamente, la favorita, porque era la que se presentaba a este mundial con la mejor marca del año o de la temporada en 800 de Etiopía, salieron a tirar las dos etíopes. Y la sudafricana, efectivamente, se fue como marcándolas. Evidentemente, la estrategia que trató de hacer la etíope, yo creo que era, sabiendo que probablemente la sudafricana tenía un mejor remate que ella, trató de cansarla, entre comillas, saliendo más fuerte, más duro,
que es lo que hizo la otra Tsegay en el 1500, que de hecho salió increíble, nadie la pudo seguir, salió a un ritmo impresionante, ella también tiene el récord del mundo en 1500 bajo techo, y que pasó el 800 corriendo para los 1500 en 2:3, en 2 minutos 3, que imagínate es mejor que el récord de Chile bajo techo en 800, y cercano al récord de Chile afuera, el de la Verdín Castillo, que es 2:1. Esta mujer corrió en 2:13 el 800 corriendo para el 1500. Entonces ella ganó lejos, nunca, al final se acercaron un poco, iba a un ritmo hasta el 800, hasta casi los 1000, a un ritmo como para bajar el récord del mundo en casi 5 segundos, es decir, eso era imposible de sostenerlo, pero con eso se aseguró que nadie se le acercara a arriesgar su triunfo. Efectivamente, las estrategias en ese tipo de pruebas, y sobre todo en el bajo techo, que tiene este componente de ser una pista muy estrecha, de curvas muy cerradas, donde la ubicación dentro de la pista es mucho más importante y más trascendente que en la pista afuera, que te permite irte un poquito más afuera y no perder tanto. No sé, el otro caso de un doblete que no se hacía desde los años 90, que era ganar los 1500 y los 3000, lo hizo Jakob Ingebrigtsen de Noruega. Creo que el otro que lo había hecho es Gabriel Selassie en los 90, porque corren el 1500 lo corren el sábado y el 3000 el domingo. Logró ese doblete, y él aplicó tácticas distintas a las que normalmente ocupa, porque ya lo tienen como lo salen a marcar y tratan de rematarlo, porque él no es el más rápido de todos, pero cambia su forma de correr para precisamente no arriesgarse a que lo rematen al final, porque si el otro es muy rápido no hay forma de defenderse. Entonces sí, es de mucha táctica. Si afuera ya es mucha táctica, bajo techo incluso hay más componentes, como digo, que es el peralte, la curva tan cerrada. Solo como curiosidad, antes que pregunte Pato Díaz, Gerd Bayern, en esta misma competencia de los 800 metros, efectivamente, habitualmente uno habla, ¿se da el trabajo en equipo cuando tienes 12 atletas en competencia de cada país? Efectivamente, que una va tirando el pelotón, otra queda marcando al medio, entendiendo que la sudafricana, por ejemplo, que la vaya controlando, y si se dispara o se dan cuenta, puedas pasar o dar alguna señal, ¿o eso no se da? Sí, pero no en estas distancias, en 800, 1500, tal vez en el 3000, pero ya 800 y 1500 son distancias más cortas, en que este trabajo de equipo no es más difícil de hacerlo. Y de nuevo, son más vueltas, el doble de vueltas que en la pista de afuera, y hacer estos cambios tácticos durante la carrera es más complejo. Es decir, se anula un poquito esta ventaja que significa correr como en equipo. Ahora, igual se usan para cuando se buscan marcas o se buscan récords del mundo, correr con liebre. Pero la liebre, la gracia que tiene es que corre a un ritmo establecido y se sale. Entonces no te impide o no te significa tener que hacer un esfuerzo adicional para pasarle. Y en este caso, bajo techo, el esfuerzo para pasar a otro atleta es el doble de que es hacerlo afuera. Hablando de liebre, Pato Díaz. No sé por qué la comparación. Bueno, dos consultas en una. Rápido, Pato. Por lo rápido, Sí. Pues espero que sea por eso. Sí, eso es. Espero. Dos consultas en una, nada que ver una con otra. La primera, ¿qué es lo que le depara a Martina de aquí en más luego de este mundial en cuanto a su calendario personal competitivo? Y lo otro, el gran derrotado de la última selección del Comité Olímpico, Sebastián Coe, hombre del atletismo, digamos, de ahí viene, tenía una idea que nos gustó mucho a los puristas y a otros les gustó. Esto de dar premios en dinero a los medallistas del atletismo, específicamente en los Juegos Olímpicos. No sé si, Gerd, tienes algún criterio al respecto. El calendario de Martina culmina su primera etapa o su primer ciclo de este año de competencias con el campeonato sudamericano que se realiza en Mar del Plata en la tercera semana de
de abril, y después de eso ella entraría como probablemente descansaría unos días y después empezaría su ciclo con miras al Mundial de Tokio, que ya lo mencioné, que es en septiembre, así que es bastante tarde en la temporada, para buscar ahí su evento principal de este año. Así que la vamos a tener cerca. Yo espero poder ir a verla en Santa Fe, aprovechando que va a estar aquí en el país vecino. Y respecto a las elecciones del COI, yo creo que más que Sebastian Coe, el que quedó más impactado ahí, yo creo que fue Samaranch Jr., porque, bueno, el Comité Olímpico es un internacional, es realmente una organización muy especial. Es un club muy cerrado en que los miembros COI se eligen entre ellos. Es una organización que su forma, su gobernanza no es muy transparente en términos de cómo se generan las votaciones, cómo se generan los cargos, incluso las membresías, y algo que se le viene cuestionando hace ya un cierto tiempo es el manejo de los recursos. Y en ese sentido, yo creo que Sebastian Coe, no sé si equivocó, pero la propuesta que hizo él, yo creo que le generó gran inquietud al statu quo del Comité Olímpico Internacional, con una propuesta bien disruptiva, lo mismo que ha hecho con mucho éxito en la Federación de Atletismo como presidente de la World Athletics, y la demostración está en que la decisión que tomó la World Athletics bajo su mando en los Juegos Olímpicos de París, de repartir los recursos que recibe cada Federación Internacional del Comité Olímpico por participar en los Juegos Olímpicos, decidió repartirlo entre los atletas ganadores, medallistas, y eso generó un tremendo problema en el Comité Olímpico Internacional, que todavía mantiene una suerte de amateurismo tipo Pierre de Coubertin, que es más importante participar que ganar. Yo creo que hace que el Comité Olímpico siga manteniendo una inercia de un club muy cerrado, no sé, yo creo que espero que la nueva presidenta tenga el apoyo y la voluntad y la intención de modernizar el Comité Olímpico Internacional, que yo creo que lo requiere mucho, sobre todo en términos de reconocer lo importante que es profesionalizar el manejo del Comité Olímpico. El deporte espectáculo es un espectáculo que hay que cuidar y desarrollar, y de alguna manera esta agenda un poquito, llamémoslo con el tema que está muy de moda, que es woke, de la paridad y de la equidad y de abrir las posibilidades, de estar preocupado incluso de la ecología, de la huella carbono de los juegos. Sí, suena muy sexy, es muy... es decir, se aprecia mucho, pero no sé si es lo que necesita el deporte, y sobre todo proteger el deporte femenino, en términos de que el Comité Olímpico le ha costado mucho tomar una postura respecto a los transgéneros, en la participación de los transgéneros, en que, digamos, esa posición en World Athletics, en el atletismo, la tomaron tempranamente, es decir, aquí no se puede permitir que hombres, por mucho que se transformen en mujeres, puedan competir contra mujeres. Es decir, ya está demostrado científicamente que, a pesar de los tratamientos hormonales y que se puedan hacer, el que se formó como hombre siempre va a mantener una ventaja sobre la mujer. Eso ya está científicamente demostrado.
Tarea dura tendrá Kirsti Coventry, la presidenta electa del Comité Olímpico Internacional. Ger, agradecerte la gentileza, ha pasado volando esta media hora, así que gracias como siempre y nos vemos el jueves ahí en la Embajada de Austria. Eso, me hicieron hablar mucho. No, pero siempre entretenido y uno aprende, Ger, siempre aprende, aprendimos mucho hoy día de atletismo. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo para ustedes, un gusto, saludos. Ger Bail, comentando en la Deportes Carossi lo que pasó con el Mundial Indoor en China. Pausa breve, ya volvemos. La pasta oficial del deporte chileno, Carossi, me encanta ese gorrito fascinante, cuando uno va, diríamos, en la época de verano, con esa visera, viene siempre muy bien, y con la camiseta además de Carossi Pasta Selección, apoyando al deporte chileno, 127 años de tradición y compromiso con todos los chilenos. La verdad que es un trabajo realmente espectacular con la familia de todos los chilenos, a esta hora de la tarde en vivo, en directo, con un invitado estelar en esta edición, en este bloque a las 6:30 hasta las 7, licenciado en Cultura Física y Rehabilitación. De hecho, este nombre usted ya lo conoce porque está por Vitacura, Vitacuba. Fácil, diríamos, de memorizar. Ahora, la diferencia es que cambia de escenarios permanentemente. Entonces, la verdad que, como cambia escenarios permanentemente, de ubicación le voy a preguntar por qué cambia de escenario a Luis Celdrán, que es el licenciado en Cultura Física. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de vernos aquí en su programa. Cuéntanos, estás ahora en Tupungato, ¿no? Sí. 90-80. ¿Antes ahí. Estuviste dónde? Antes estaba en Estoril 120, al lado de la clínica Las Condes. Ahí está. Y bueno, de ahí me fui y vine para mi casa, que tengo ahí mi box de rehabilitación física con todas las máquinas. Y es bien, tranquilo todo. Te quiero preguntar del plano general y después vamos a ir a lo particular, ¿no? De lo general a lo particular. Chile ha evolucionado muchísimo en la medicina deportiva y fundamentalmente en lo que significa las ciencias aplicadas al deporte. Es un tema que hace mucho rato, y esto viene también de Cuba, diríamos, para un poco también ser justo en esta suerte de evolución que ha tenido el deporte en Sudamérica y que hemos traído este modelo cubano, diríamos, a Chile. ¿Cómo has sentido si hemos tomado conciencia como país y particularmente con el alto rendimiento, con el tema de las ciencias aplicadas al deporte y más aún en su especialidad? Bueno, mira, yo veo que la parte de la kinesiología y rehabilitación física deportiva, Chile está en uno de los mejores lugares de América. Y aparte que tienen unas infraestructuras muy buenas, donde pueden trabajar con varios pacientes a la misma vez, diciéndole pacientes a los deportistas lesionados, como en las clínicas MED. Todos esos lugares están muy bien equipados con un equipo multidisciplinario de trabajo, que eso es muy importante para resolver cualquier necesidad que sea imperiosa. Realmente sí, a principio iban muchos chilenos allá a la universidad de nosotros, al Departamento de Rehabilitación Física en el Cerro Pelado en La Habana, a capacitarse, pero también ahora vienen muchos a capacitarse acá, porque la rehabilitación ha ido en crecimiento en Chile. Y bueno, una de las cuestiones donde se ve es en el rendimiento del deporte chileno. Chile ya ha pasado a tener medallas de oro, de plata, de bronce en diferentes tipos de eventos, y eso es consecuencia también de los buenos entrenadores, los preparadores físicos, los programas técnicos tácticos de todo lo que es la parte deportiva, pero también que los deportistas están aprendiendo a tener un poco de rehabilitación, pero preventiva, que es lo más importante para no caer en lesiones. Pero todo excelente, yo creo que sí, que el desarrollo en la parte de la rehabilitación física en Chile es muy bueno. Luis, fíjate que ya va para todavía Juan Carlos Páez, que habitualmente el alto rendimiento ya tiene, diríamos un foco muy bien tratado, ¿no? Con el deporte chileno tenemos clínicas que están a disposición, está la clínica Los Andes también, está MEDS, sí, que son, diríamos, especialistas en rehabilitación. Pero hay un mercado que yo diría que no estaba cautivo, que era territorio de nadie, y que es aquel deportista que practica los fines de semana. Exacto. Y que practica los fines de semana y sencillamente no tenía dónde ir, o donde iba era muy caro. Hoy día, diríamos, oferta-demanda ha cambiado, ¿no? Hoy día hay un comportamiento y también hay una conducta de aquel deportista amateur que hoy día entiende que la rehabilitación o la prevención es importantísima.
Mira, todo empieza también desde las fases primarias, desde los colegios. Hay muchos colegios que están trabajando la parte preventiva y trabajan con ese tipo de kinesiólogos o rehabilitadores físicos deportivos que no se encuentran dentro del sistema de esas grandes clínicas. Entonces hay una realidad, existen muchos centros que practican, no a nivel internacional, pero sí practican casi que a gran rendimiento, por ejemplo, como el Estadio Italiano, que yo trabajo mucho con los tenistas del Estadio Italiano, los futbolistas, los pesistas, los del Estadio Palestino, el Palestino. De hecho, tienen en Vitacura el Sirio y el Palestino. El Palestino me queda frente a mi casa prácticamente y todos los pacientes van para allá y entonces ahí en mi consulta yo los atiendo. Y te queda cerca también el Sirio, ¿no? Por ahí. El Sirio también, me queda el Croata muy cerca también. Entonces, es una gama de personas que siempre tienen algunos tipos de lesiones recurrentes, como son problemas patelares, los manguitos rotador, tienen también problemas en todo lo que es desgarros musculares, desde desgarros miofaciales a desgarros ya profundos, y hay que hacerle los tratamientos, hay que tener toda la metodología, las máquinas para trabajar, y lo interesante es que yo con cada paciente trabajo 1 hora en ese aspecto, porque yo digo, bueno, yo tenía una clínica donde trabajaba con 5 pacientes en 1 hora, pero dije, no, ya no me hace falta trabajar con tanta potencia, entonces ahora me dedico más a cada paciente, a estudiar su técnica, su táctica, a conversar, ver el músculo que tiene más dañado, el tendón, los ligamentos, si es una bursitis, y entonces llegamos a conclusiones, independientemente de toda la examinología que yo le pido que me traigan de sus médicos tratantes. Y bueno, y tiene buen resultado. Yo no soy el único. Hay muchos más que hacen trabajos de rehabilitación. Juan Carlos Páez. Sí, quiero retroceder un poco en el tiempo, preguntarle un poco de lo que fueron sus inicios. Licenciado en Cultura Física. Sí. Carrera que acá en Chile no se desarrolla, entonces me gustaría conocer un poco cómo es esa carrera allá en Cuba de Cultura Física, qué abarca, cuál es su área de alcance, de trabajo. Sí, fue una carrera que se creó allá donde el equipo de trabajo de profesores era muy amplio, porque cada alumno, para ingresar teníamos que hacer una prueba de conducta deportiva y teníamos que tener ciertas cualidades y habilidades. Bueno, y se cumplían. Y ya después, entonces, las especialidades eran licenciatura en Cultura Física, Recreación, Deporte, Educación Física. Las unían en todas y ahí tú te ibas a una especialidad. Por ejemplo, yo me especialicé en rehabilitación deportiva. Otros amigos se especializaron en rehabilitación deportiva, pero neurológica, neuromotora, y entonces algunos se fueron a hospitales, otros se fueron Pero la carrera era muy amplia, entonces es equivalente a la kinesiología de aquí. La kinesiología chilena es muy buena. Yo estuve trabajando en la Universidad de la IEP con alumnos y ellos están muy bien preparados. Sus planes de trabajo y de estudio están excelentes, pero lo que pasaba es que como hace tantos años que se formó la carrera en Cuba, entonces tuvimos un adelanto en el tiempo de desarrollo deportivo. Por eso en aquellos años también los deportistas tenían mucha rehabilitación. Nosotros hacíamos las prácticas en el Centro Nacional de Medicina Deportiva, lo hacíamos en los hospitales neurológicos, lo hacíamos con el Aclifin y con el Lanzó, que eran sordos, ciegos e hipoacúsicos, y trabajábamos con ellos las diferentes competencias nacionales, habían competencias internacionales y de niños con síndrome de Down. También estaban en aquellos años, empezamos a dar los primeros pasos en las competencias de discapacitados. Y recuerdo que bueno, era tremendo, había que ir un gran grupo de rehabilitadores porque se caían en los de básquet, en el voleibol, en esas cuestiones donde ellos más se avanzaba, ahí había más lesiones. Pero sí, es una carrera muy bonita y muy amplia, tiene toda la gama de las asignaturas de deporte, teóricas y prácticas. Tiene que darle a las dos y conocer
Todo. El fútbol lo teníamos que saber por el libro El Apachanadi, esa era nuestra Biblia. Y después en el atletismo, y después en la natación, y después en los deportes de béisbol, básquetbol, lucha libre, judo, boxeo y extra, muchos más. Aparte de eso tenías que dar todas las asignaturas de anatomía, fisiología, morfología, bioquímica, biomecánica, medicina aplicada 1, 2, 3, era una gama bien grande. Y después que terminabas la carrera, que ya te graduabas, tenías que hacer 2 años de postítulo, que era una práctica docente que tú le hacías al Estado para mejorar tu capacidad laboral y crecer. Y la otra como una forma de pagar tus estudios, que eran gratuitos. Pato Díaz. Una forma de devolver lo que el Estado le ha entregado a uno en algunos años lo devuelve en trabajo. ¿Hace cuántos años que está acá en el país? Ya llevo 20 años en... 20 años. Y quiero justamente tomarme de eso y hablar de la rehabilitación. Usted dice que en la actualidad el país ha crecido mucho en este aspecto de rehabilitación deportiva, pero imagino que el panorama cuando usted recién llegó era distinto. En ese instante llegó un terreno, no diré virgen, pero fue demasiado el choque con la realidad que usted traía de Cuba, lo que se encontró acá. Bueno, mira, cuando yo llegué me encontré y sabía que estaba aquí el doctor en medicina deportiva cubano, Rafael Gutiérrez, que él vino con Colo Colo hace muchos años, mucho antes que yo. Y bueno, nos conectamos y él me mandó a trabajar con los cadetes de Colo Colo en aquellos años. Pero bueno, en aquellos años fue muy difícil entrar y me di cuenta que estaba todavía muy, disculpa la palabra, precaria, pero hace 20 años atrás. Pero ahora ya de verdad que estamos a un nivel casi que Europa. Porque yo hablo mucho con un médico de medicina deportiva que fue el médico del Barcelona, que es mi gran amigo, Santiago Gómez. Él vive allá en España y bueno, interconsulto a algunos pacientes deportistas con algunos problemas patelares y él me habla que estamos al mismo nivel. Lo que faltan pequeñas cosas, pero estamos muy bien. Oye, Luis, en las lesiones más recurrentes, de hecho me aporta algo ahí interesante Álvaro Bravo, también de nuestro director, está el tema biomecánico, ¿no? La biomecánica. La biomecánica. El manguito rotador, que es una lesión muy recurrente, sí. Y es dolorosa por lo demás, si no se trata a tiempo. Tiene operación o efectivamente muchas sesiones de kine. ¿Cómo uno diferencia el tema biomecánico con estas lesiones musculares que se producen por alguna acción deportiva o por algún ejercicio determinado? Sí, mira, el manguito rotador puede tener muchas causas. Una puede ser por algún tipo de contusión, algún golpe que se da al deportista, pero puede ser también por sobrepeso, sobrecarga o una mala técnica y táctica en el deporte. Por ejemplo, en el lanzamiento de la jabalina, la bala, la pesa. El tenis también se el tenis me sale más con el tema de la epicondilitis externa y también interna. Pero el tema del manguito rotador es un tema bastante serio porque ahí participan muchos músculos y tendones. Por ejemplo, el tema del supraespinoso. El supraespinoso está en este movimiento, entonces uno siempre cuando le hace un examen físico, mira, cuando yo le digo... Mira el gesto que tiene ahí, por ejemplo. Vamos a repetir ese gesto, exacto, Luis, sí. para explicar un poco el movimiento que si no se hace correctamente sí, puede provocar lo que señala Luis Celdrán de Vitacuba. Mira, ahí, en ese movimiento de cuando gira, da el tercer giro, que le hace la impulsión de la bala tiene que salir a 45 grados para que tenga un recorrido específico y caiga cada vez más lejos. Si ese deportista hace un gesto antes, impulsa antes, no con la cadera y con el hombro, entonces va dañando ahí todo lo que es el deltoide anterior. Y el deltoide anterior se inserta ahí adentro. Entonces empieza con los dolores y las lesiones. Y empieza a bajar el rendimiento. Y ahí rápidamente el preparador físico tiene que decirle, vaya para el departamento de rehabilitación. Porque si sigue, entonces provoca una ruptura del tendón,
que se unen el manguito. Lo que pasa es que esta área, esto es una articulación de rotación completa, y entonces si hay alguna limitación, ya el deportista no tiene un buen trabajo. Sí, se repara y se restaura, pero en el mundo moderno hay mucha cirugía buena. Ya la cirugía ha dado buenos resultados en muchos deportistas, donde ellos llegan y clipean ahí o ponen algún perno y después se hace la parte rehabilitacional. Pero es un tema difícil. Se ponen un perno como si fuera... sí, es un... No, está bien, pero usted lo dice con esa libertad, Luis, como... Y uno queda deprimido de inmediato. Bueno, pero es que ahora es por la parascopía, te entran ahí, te inflan con aire, meten la camarita, ellos ven dónde va el tendoncito, lo estiran y la clipean y entonces con los días eso va sanando, se va reintegrando y ya después empieza la rehabilitación. Cuando el médico en medicina deportiva da la autorización, porque un rehabilitador no puede lanzarse a rehabilitar si el médico no da el visto bueno. Claro, cuando son tratamientos preventivos no hay que ver a nadie, pero cuando son tratamientos postoperatorios sí tienes que ver a la ciencia, que son los médicos. ¿Qué encontramos en Vitacuba? Bueno, en Vitacuba encontramos amor, cariño, buen tratamiento de los deportistas, conversación, música, salsa. ¿Buenos descuentos? Buenos descuentos. Cuando son programas completos, no es lo mismo una sesión que hacer un programa de 5 sesiones o de 10 sesiones. Hay que valorar y aparte cada tipo de terapia, porque no es lo mismo una terapia de una ruptura de vértebra que una terapia de una epicondilitis, que es más sencilla, o un túnel carpiano, que trabajan nada más Hay deportistas que tienen polilesiones o multilesiones y ya es diferente, lleva más... ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Bueno, trabajamos 3. Es un equipo... Antes tenía en las otras consultas era un equipo más grande. Teníamos sonoterapeuta, todas esas cosas, pero ya no. Ahora trabajamos 2 rehabilitadores físicos y un psicólogo. Porque a veces me vienen con problemas psicológicos y es como el pescadito que se come la cola y vuelven acá. Entonces el psicólogo trabaja la parte psicológica, porque acuérdate, el deportista cuando se lesiona, el primer problema que tiene es no voy a poder competir. Y ahí se mete para adentro y puede llegar a una depresión. Entonces el psicólogo me ayuda mucho con ese tema de... Juan Carlos Páez. Sí, estaba leyendo parte también de un poco de referencias del doctor y leía que también, no sé si la palabra especializa, pero que parte importante de sus tratamientos son para personas con situación de discapacidad y con síndrome de Down. Sí, mira, hay personas discapacitadas a las cuales le enseñamos ejercicios y, bueno, le hacemos ejercicios activos, pasivos, le hacemos presiones, descompresiones, contracciones, porque a veces cuando ya tienen una discapacidad que limita, por ejemplo, las 3/4 partes del cuerpo, es difícil, pero siempre se agradece en la rehabilitación porque algo mejor sale. Pero cuando es una discapacidad pequeña por un accidente vascular cerebral y eso, casi siempre salen entre un 70 y un 100% bien, en dependencia del tipo también de accidente vascular cerebral. Los niños síndromes de Down, bueno, los atendíamos en Cuba. Aquí no he trabajado mucho con ellos porque aquí cada vez que me vienen le digo, mira, trata de hacerle quinoterapia, llévalos de paseo, profesionales directamente. Pero en Cuba lo que hacíamos con los síndromes de Down era, los llevábamos a la playa, los llevábamos al departamento de rehabilitación física, los poníamos a hacer ejercicios específicos de todo lo que era hacer pesos, carreras entre ellos, a tirar la soga, y tenían un nivel de diversión y salían muy felices los niños con la rehabilitación. Oiga, usted dijo quinoterapia. Sí, la quinoterapia... detenemos un instante en eso, ¿no? Que tiene relación con los caballos, ¿no? Sí, la equinoterapia. La equinoterapia. Hace pocos días vi una película que es muy antigua, que tiene tranquilamente 20 o 25 años,
y que casi era una herejía en algún momento hablar de eso, en esa época cuando llevaban niños con discapacidad efectivamente, y para rehabilitarlos subir a un caballo era muy complejo, muy complejo. Hoy en día, o hace ya un tiempo, y en los últimos 10 años, hay una evolución y hay una conexión con este lenguaje que antes era casi prohibitivo, o éramos extremadamente, diríamos, yo diría que machista en ese tema, de decir, no, ¿cómo? Esto no sirve para nada. Hoy día es una vía más de rehabilitación que se tiene. Bueno, sí, en pacientes con distonías y con problemas de control de impulsos, aprenden arriba del caballo primeramente al control y equilibrio. Es como subirlos arriba de una pelota de las de rehabilitación, y entonces el niño, cuando el caballo va, él tiene que tener el equilibrio. Ahora, el caballo es muy amigable, el caballo es uno de los mejores amigos del hombre. Entonces, ese tipo de caballo, entrenado para eso, reconoce que la persona no es una persona capacitada que puede empujar al caballo, no. Y entonces ellos trabajan juntos. De hecho, hay técnicas que son trabajos de caballos en agua con personas, trabajan todo lo que es la marcha, el trote y esa alineación entre el caballo y la persona le va dando una estructura, aparte que te da más fuerza física, te protege más todo lo que es la zona de los paravertebrales lumbares, te protege todos los músculos, los vastos internos, porque tú tienes que agarrarte el caballo, mejora toda la tonificación muscular. Y bueno, da una mejoría, porque soluciones completas a veces no creo que existan, pero por lo menos es un rato de esparcimiento, de alegría y de tonificación muscular en los niños con problemas y discapacidad. La última del Pato Díaz. Por lo que usted tiene contacto a la distancia o ha vuelto a Cuba en estos últimos años, ¿no? He vuelto muchas veces, pero desde la pandemia no voy. Perfecto. Quería saber, porque la excelencia, bueno, uno destaca Cuba y en tanto América, médico y técnico, que hay deportivo, está lleno, sí, por la excelencia que ha tenido en esos ámbitos Cuba. ¿Esa excelencia se ha mantenido en el tiempo o ha golpeado la crisis en eso también? Bueno, las crisis golpean todo. Cuando hay crisis es crisis. Yo, cuando he vuelto al departamento, ya no está igual. Faltan muchos elementos que existen, pero que se han echado a perder, pero los ponen a funcionar porque hay buenos ingenieros electrónicos y cosas y trabajan. Se ha bajado mucho el rendimiento deportivo olimpista. La parte olímpica que nosotros la manteníamos al 100%, yo me gradué en el año 1988 y de ahí empecé a trabajar, y el rendimiento en aquellos años eran medallismos gigantes. Ahora tú llegas a un mundial o a una olimpiada, a un panamericano, un centroamericano, y te das cuenta que bajó como un 50%, y la gente con el mismo deseo de entrenamiento. Ahora los suplementos deportivos escasean, hay, pero por ejemplo las cosas que necesita el deportista las usa, pero ya los campos deportivos no los vi en las mismas condiciones como los teníamos nosotros antes en la ciudad deportiva, porque la universidad de nosotros, que era la Universidad de las Ciencias del Deporte, quedaba al lado de la ciudad deportiva. Fui a la ciudad deportiva y como que me sentí un poquito mal en ver las instalaciones no descuidadas total, pero no tenían la calidad que cuando nosotros estudiamos en la universidad. Pero sí, se mantiene el medallismo, no es que esté mal. Cuba sigue, mira, yo tengo una gran amiga en Cuba, porque de los que estudiamos quedan algunos allá. Y ella se llama Luisa Medina, ella fue campeona de softball y ella ahora está de comisionada nacional de softball. Y luchan, de verdad que luchan por mantener vivo el candil del deporte. Y sí, y siguen saliendo buenos muchachos. Luis, quiero agradecer la gentileza a Luis Celdrán, licenciado en Cultura Física de Vita Cuba, que está en Tupungato 9080. ¿Tiene algún Instagram? No. ¿Por qué no? Mira, es que no sé trabajar todavía bien con eso. Sí, oye, lo voy a hacer, pero, te lo prometo. Luis, para la próxima que venga invitado, de hecho afuera tiene a José Miguel González, que hoy día se retiró antes porque se va para la casa, parece. Sí. Así que puede hablar con él también. No hay inconveniente. Perfecto. Un placer, que le vaya muy pero bien. Y cuando tenga alguna lesión, voy a estar en Vita Cuba.
ahí será recibido, Que querido juego amigo. fútbol todos los fines de semana, Así entonces... será. y los Mira, años pasan la cuenta. de ellos tengo muchas personas que les gusta el deporte, Y nos pasa la que no se dejan pasar ni un fin de semana que no puedan, y a veces se lesionan porque no llevan en la fase de entrenamiento como va. Nada más que van directo a jugar y Así es. a veces ni calientan, que ese es el gran problema, es un país frío. Bueno, encantado de haber estado aquí en su programa y Un placer, un placer. Un gusto de saludarlo, verlo a la gente, y a don Luis Celdrán de Vita Cuba, más con mucha sencillez, pero con pasión y con conocimiento. Pausa breve, ya volvemos. Usted que dice y señala que la temperatura baja hoy en día con este otoño que tenemos en nuestro país, siempre viene bien. Tapsin, por supuesto. Si usted no me hace caso cuando le dije salga abrigado mañana, pueden caer hasta gota y no me hace caso, por lo menos hágame caso en esto, pues. Si es que se resfría, es la mejor manera de desresfriarse, es Tapsin. Ahí lo tenemos. Tapsin con paracetamol, que además sirve para los dolores, es analgésico. Tapsin migraña para los que tienen jaquecas, y lo tradicional, lo habitual, que es Tapsin día, Tapsin noche, Tapsin caliente día, Tapsin caliente noche, por 3 días y listo. Si hubo resfrío, pasa la historia. Muy bien, me parece muy bien, Pato. ¿Ya? Estoy buscando aquí una información que se la vamos a compartir a don José Miguel González. Fíjate qué interesante lo del kinesiólogo Luis Celdrán, porque uno habla de la cultura cubana, yo diría que de la década del 70, del 80, parte del 90, Pato, cuando efectivamente la ex Unión Soviética se disuelve. Hasta el 91 duró la Unión Para Soviética. ser cierto, en los albores, diríamos, de los 90, Cuba era una potencia mundial. Y a mí siempre me llamó la atención, tuve la ocasión de estar 3 veces en La Habana. La última fue en los Juegos del Alba, el 2009, si la memoria no me falla. Y hablaba del centro de alto rendimiento que tiene Cuba, que es un complejo normal, pero que independiente a esa modestia que han tenido para, diríamos, en la inversión misma de infraestructura, la capacidad, el recurso humano era espectacular. O sea, cómo con tan poco brillan a nivel mundial. Cómo con tan poco. Médico destacado, no solamente estoy hablando de medicina deportiva, que se entienda en la medicina en general. Cuando uno hablaba, diríamos, cualquier enfermedad, en esa época que quizás no se hablaba mucho del cáncer, ya los cubanos nos llevaban una ventaja. Insisto, con poco, entendiendo que es una población reducida, con las restricciones que tenía. Con el paso del tiempo también te va pasando la cuenta. Cuando efectivamente se disuelve la ex Unión Soviética, hay un colchón económico que era muy importante, que venía de ahí, por lo tanto ya se deja de percibir gradualmente. Después diríamos, yo diría que el 95, el tema económico de Cuba tocó y caló muy, pero muy hondo. Y que yo diría que en los 2000, 2010, hasta por ahí, Pato, fue una etapa extremadamente crítica de Cuba. El periodo especial, decían los cubanos, cuando cae la Unión Soviética. La Unión Soviética, el gran aporte que hacía era comprar el azúcar, que era el principal producto de exportación de la isla, subsidiada, con un precio, un valor muy superior al valor mercado. Entonces toda la producción la tenían vendida y a un precio bastante más alto, y eso era una inyección tremenda. Cuando se acaba ese subsidio, viene la realidad, el sinceramiento, y viene este periodo especial. Luego, desde el punto de quieren cambiar o por lo menos mitigar aquello con el aspecto turístico. Varadero, por ejemplo. Varadero es una creación de aquello, es decir, lograr estar en medio del Caribe, es decir, hay que aprovechar aquello, pero ya en este momento eso parece que no alcanza. Y te digo que no alcanza, yo la pregunta que le hice tenía un suqué bastante grande, porque Cuba en un momento determinado los No, a él no, a tu antecesor en esa silla que le pregunté. Que en los Panamericanos, Estados Unidos y Cuba pelean combo a combo, medalla a medalla. Hasta el último pelean, tal como ahora en los Olímpicos de Estados Unidos-China, que está esa pelea permanente. Bueno, en los Juegos Panamericanos era Cuba y Estados Unidos. No se metía Brasil, no se metía Canadá, no, era Cuba, en el peor de los casos iba segundo. Y de hecho, una de las pocas veces que perdió Estados Unidos el primer lugar fueron los Panamericanos de La Habana, que los gana Cuba, queda en primer lugar. Ahora vemos las ubicaciones de Cuba en Lima, acá en Santiago, están lejos de pelearle a Estados Unidos.
no le pelea a Brasil, no le pelea a Canadá, se está distanciando de México, y a mí me da la sensación que no falta mucho, o estar equivocado, para que una potencia que está emergiendo y creciendo atrape a Cuba e incluso pueda superarla, que es Colombia. No está tan lejos en este momento Colombia de Cuba en el medallero global, estoy hablando de Panamericano, y eso puede darse, y eso habla de un decaimiento lento, puede ser, pero constante, que tiene Cuba en el deporte en este momento, por todas las penurias económicas que repercuten en todo, y evidentemente el aspecto, y además que tiene el aspecto deportivo de muchos que se han ido, que están en todas partes del mundo. No olvidemos lo que pasó en nuestros panamericanos con las conquistas que se quedaron acá. Entonces eso también va influyendo, profesionales, no solamente deportistas, entrenadores, médicos, qué sé yo, que se van quedando en distintos países, y esa sangría evidentemente son golpes que es muy muy difícil recuperarse para un país pequeño y en crisis. JM. Sí, a mí me tocó estar en Cuba, obviamente con motivos familiares y obviamente más turístico que otras visitas deportivas, por ejemplo. Y lo que decía el doctor de que esto de que las crisis afectan cualquier tipo de ámbito en la vida, da la sensación de que Cuba, La Habana particularmente, que es donde yo estuve y de lo que puedo hablar, por supuesto, más allá del lado turístico, como que se quedó un poco en el pasado, más allá de que uno va a Cuba y la imagen principal son estos autos antiguos de los años 60, 70, que todavía circulan por la ciudad, por La Habana, que es la capital de Cuba, pero hay un sector tan antiguo, la diferencia entre la Habana vieja y La Habana nueva es gigante, donde viven, por ejemplo, la gente más adinerada y la gente común y corriente en La Habana vieja, que también los servicios básicos están difíciles de mantener, la higiene, por supuesto, que hay dentro de las propias ciudades, también los edificios más antiguos, y solamente para redondear de que las crisis afectan todos los ámbitos, independiente de qué provoca una crisis, de los motivos históricos, que insisto, afectan en todo ámbito. Y ahora también, para cerrar, eso sí, de que Cuba tiene un componente histórico importante. Usted lo mencionaba, lo de la Guerra Fría, don Pato, y también, y obviamente yo cuento la parte turística porque es la parte que conozco más allá del fondo histórico, digamos. La guerra de los misiles, que fue ahí mismo, están los cañones ahí mismo en La Habana disparando frente a Estados Unidos, porque están a una distancia, digamos, que se alcanzan a ver casi prácticamente de una costa a otra, pero te habla al menos de un lugar histórico, un lugar territorial además estratégico para lo que fue en ese momento la Guerra Fría, y que desde mi punto de vista hoy día está un poquito en el pasado, lo que uno puede ver ahí en La Habana. Juan Carlos. Bueno, parte importante de la Guerra Fría justamente se desató en el aspecto deportivo. Y no solo Estados Unidos-Cuba, sino que en ese momento Estados Unidos... Karpov-Kasparov, que hablábamos el otro día, ¿de acuerdo? Justamente, en el ajedrez. Sino que también, bueno, Estados Unidos con la Unión Soviética, pero a nivel continental esa Guerra Fría se veía muy representada en el aspecto deportivo. Y eso quizás también puede ser un poco a la realidad de aquel momento de Cuba en lo deportivo, a la realidad de hoy en día. Quizás hoy en día ha puesto en el sitial al deporte que quizás para ellos como país es el que debiera tener, y probablemente, y especulo en eso, pero me imagino que así debe ser, en el momento en que estábamos en guerra, está esta Guerra Fría, el deporte tenía un aspecto mucho más importante, y de ahí también una mayor inyección de recursos, porque sabemos que justamente el deporte se utiliza, digámoslo, en los regímenes totalitaristas para exaltar ciertos valores chauvinistas, y creo que también puede ser eso una explicación, más allá también del bloqueo económico que había en su momento, pero creo que eso también es factor la Guerra Fría para explicar lo que fue el deporte cubano en su momento, con grandes leyendas en distintos deportes, en el boxeo ni que hablar, y lo que es para hoy en día. Yo me quedo con una reflexión que en algún momento hicieron los deportistas en Cuba, estando en estos Juegos del Alba. En los Juegos del Alba del 2009. 2009. Así es. Y decían los cubanos: nosotros con muy poco hacemos mucho. Quizás porque efectivamente las carencias que tenían, que eran altísimas, el Pato explicaba efectivamente el tema del azúcar, que lo sobrepagaban, pero eso tampoco era suficiente para desarrollar una cultura deportiva.
quizás efectivamente Cuba por un tema filosófico, apostó en el deporte entendiendo que era una válvula de escape que tenía la sociedad cubana en su momento y que ya no ha sido, diríamos, ha cambiado con el paso del tiempo, ya no es una válvula de escape, porque muchos que efectivamente han emigrado. Por lo tanto, hoy día el tema cubano, esta potencia cubana se ha ido debilitando con el paso del tiempo. Uno se pregunta, ¿Cuba va a volver, diríamos, a ser potencia, al menos en este lado del continente, en las Américas, donde es parte, digamos, vinculante con participaciones protagónicas, que la última fue en La Habana en 1991, como citaba Pato, y a partir de ahí efectivamente comienza también a descender su participación, y una de las más tristes es Santiago 2023, entendiendo que Cuba está muy alejado de esa realidad. Por eso digo que el tema económico, siendo un factor muy, pero muy importante, Cuba no era boyante económicamente cuando era una potencia desde el punto de vista deportivo. Alguna explicación tiene que existir desde ese punto de vista. Me regalan 40 segundos, voy con Carosi, pasta selección, siempre viene muy bien. En 125 años, el mundo ha cambiado, pero las cosas que nos encantan siguen siendo las mismas. Los abrazos siguen igual de fuertes que siempre. Las sorpresas no dejaron de ser sorpresas. Y en la mesa se siguen dando las noticias importantes. 125 años después, la palabra amor sigue logrando cosas increíbles. Los domingos bigoteados no se fueron. Y hay cosas que se convirtieron en tradiciones y se quedaron para siempre. En Carosi cumplimos 125 años y vivimos en un mundo muy diferente. Pero las cosas que nos encantan de la vida no cambiaron y nunca van a cambiar. Carosi, 125 años. Nos encanta compartir. Carosi, me encanta pasta de selección. Pato Díaz, se nos acabó la historia con el tenis ayer, ¿eh? Con Tavilo. Sí. Era previsible, ¿eh? Porque una vez la Tavilo, mira cómo pierde este partido con Ruth, no suponía que debía perderlo, ¿eh? Y además fue bien parejo, fue bastante parejo, incluso gana el segundo set. El primero lo pierde en tiebreak, es decir, fue bastante parejo el partido, tomando en cuenta que uno de los cabezas de serie, uno de los top 10 del tenis mundial, el noruego, así es que creo que no es para nada un deshonor lo que pasó ayer con Tavilo, que avanzó una ronda incluso en el Master 1000 de Miami. Era nuestro único representante porque se borró una semana antes Nicolás Jarry por problemas físicos, no recuerdo si era el brazo, la muñeca, pero eso lo hizo que se borrara del Master 1000 de Miami. Así que lo de Tavilo, es cierto que perdió, es cierto que se fue para la casa, pero era bastante esperable. Destacar, fíjate, lo que está haciendo Matías Soto, este chico en dobles, ganó con un estadounidense, Kirchhoff, el apellido, el doble acá en Santiago, en el Challenger de Santiago, y ahora repitió en Asunción. 2 fines de semana consecutivos que es campeón en los dobles, en los 2 Challenger, y ahora debuta mañana en individuales en el Challenger de Concepción, que es el que está disputándose ahora. Así es que destacar aquello en relación al tenis. Y Barrios también va a debutar mañana, un Barrios que quedó eliminado ahí en Asunción y que llegó más abajo de lo que se esperaba, porque fue eliminado por un hombre que estaba con una ubicación inferior en el ranking y como cabeza de serie de dicho campeonato. Un pequeño paréntesis nada más en lo del tenis, porque aquí yo le hablaba lo de Karpov con Kasparov, sí. en aquella partida del siglo que se decía en plena Guerra Fría, por la muerte de Karpov hace muy poco. Con Bobby Fischer. Murió el fin de semana Joe Foreman, que sí protagonizó, hubo muchas peleas del siglo, pero para lo entendido, la pelea del siglo con Mohamed Ali. Efectivamente, en los 70 creo que fue aquello, que fue en Kinshasa, en Zaire, lo que hoy es el Congo, la República del Congo, y esa pelea fue un espectáculo a través del satélite, como se hablaba en aquellos años, que unió al mundo para ver esta disputa de un Foreman que era el campeón del mundo y un Ali que volvía, le habían quitado el título
creo que porque no Por fue la la guerra de objeción de conciencia. Claro, por la La guerra de guerra de Vietnam, si había perdido el título, entonces estaba volviendo. El gran favorito era Foreman y resulta que gana Ali esa competencia, pero de todas maneras fue campeón del mundo, fue uno de los grandes en una época de gigantes del boxeo en la categoría máxima y nos dejó este fin de semana George Foreman, uno de los protagonistas de esa pelea del siglo en Kinshasa. Después de la pausa nos comenta José Miguel González, Juan Carlos Páez y Pato Díaz. Breve pausa y ya estamos de vuelta en la parte final. Eso es la Deportes Caroce hasta ahora en vivo, en directo con el CDO, canal de todos los deportes, en esta multimedial que nos conecta con el mundo de la información deportiva. A partir del próximo 1 de abril tenemos una gran noticia que la vamos a compartir ese 1 de abril con todos ustedes. Esté muy atento a las plataformas del CDO, el canal de todos los deportes. Don Pato Díaz, don José Miguel González, había levantado la mano José Miguel González, lo mismo que hizo con Luis Celdrán de Nantes. Quería reclamar por algo. Sí, quería reclamar, y esta es mi cámara, Moutet, eres un desagradable. Qué bueno que Tavilo le ganó al francés Moutet previo a su eliminación, pero este francés que vino a Chile, hizo escándalo con la gente, estuvo jugando en Estados Unidos, fue, ¿no? El torneo... ¿El de ahora? El de ahora. ¿Indian Wells? Claro, Indian Wells. No, Miami. Miami. Que fue después de Indian Wells. Y que le ganó a Tavilo y cuando iba ganando Moutet se pone a hacer show con el público chileno, a levantarle los brazos, a cantarse HI, que le gritaran los puntos. Después obviamente lo sancionaron los jueces y termina ganando un partido Tavilo, así que como diría otro JM, el gran JM verdadero. Y le enviaron justicia recetas. divina. Sí, Pero hace tiempo que tiene recetas el hombre, yo creo. pero Ya las cocinas y... cerró los comentarios porque debo reconocer que yo me entretengo con eso. Sé que está mal, pero me entretengo. Y me metí justamente pensando en dejarle una de pan amasado que me hizo mal ayer y los tiene cerrados los comentarios. Las últimas 2 publicaciones las cerró. Pero la del 12 de febrero todavía está disponible. Así que ahí pasó el dato. De hecho le pusieron receta de caldo de pollo. Cazuela. Bueno, yo le voy a dejarle al pan amasado que me hizo mal. Eso es entretenido, Pato, ¿ah? A mí me gusta eso, lo encuentro, En vez de dejar insultos. innovador, sin agredir. Sí, es menos violento. Es menos violento. Menos violento. Que aprenda a cocinar. No, y logra los dos efectos. No es violento, pero molesta igual. Cerrando los comentarios. Claro, al Pero que hay gente llega. que valora la receta. Pero en este caso el que recibe una y otra. Se da Digo lo cuenta. que pienso me funan. Debo reconocer que me gusta ¿Tú no cuando le me mandarías meto- receta? Yo subiría un poco más el tono, pero no se puede decir eso en la televisión. Yo debo reconocer que me gusta cuando me meto y encuentro comentarios de algunos deportistas del Team Chile. Hay varios, sí. Me gusta el que iba, listo, tan perdido no En todo está. ámbito. Sí. Así que, ¿Cómo estuvo hockey césped el fin de semana? Claro, volvamos a ponernos serios con respecto al deporte porque comenzó el torneo nacional de hockey césped 2025. Tuvimos 2 partidos en la pantalla acá del canal de todos los deportes, canal CBO. Primero, el debut del Prince of Wales Country Club, siempre un equipo protagonista que es el supercampeón del año pasado, que le ganó en la superfinal, valga la redundancia, a Manquehue y que comenzó ganándole a Manquehue 0 Es por un clásico, 5. Claro, en cuanto a instituciones, pero en cuanto a los equipos titulares podría ser, este fue el Country 1 contra el Manquehue 0, que vendría siendo el segundo equipo en importancia que tiene el conjunto germano. Y vemos los goles incluso, me parece que abrió la cuenta Andrés Pizarro, el capitán de la selección chilena, que anotó 2 goles en este partido. Y ahí vemos también, uno de esos goles es precisamente, ahí está el número 8, Andrés Pizarro, capitán de los Diablos, que hizo 2 goles en este partido, otros 2 los hizo José Pedro Maldonado, el otro capitán de los Diablos, así que la selección chilena respondiendo al menos en el plano nacional en un equipo del Country Club que está reforzado con jugadores de Concepción Country Club. De hecho, el cuarto de los 5 que hizo el Country fue de uno de los jugadores que viene llegando desde la región del Biobío, Tomás Jason, jugador joven que está recién haciendo sus primeras armas en el hockey acá en Santiago, porque viene, como decíamos, de la región del Biobío y que vino a estudiar acá a la región metropolitana integrándose al Country Club. Y en el caso de las mujeres comenzamos también con un partido entre Universidad Católica y también el dueño de casa, Prince of Wales Country Club, la Católica que es campeona del año pasado tanto en apertura como en el clausura y que ganó 2-0 con goles de Agustina Onetti y de Jael Román, 2 jugadoras de origen argentino que están hace tiempo ya en este plantel de Universidad Católica que no se renovó tanto en comparación al año pasado, podríamos decir equipo que gana repite y que sigue por supuesto sin contar con las jugadoras que están en Alemania como pueden ser
Josefa Salas, que fue la goleadora del año pasado, al igual que Natalia Salvador. Natalia Salvador, la portera, la mejor arquera de la Nations Cup pasada, y que, claro, daban un poco más de realce a este equipo de la Católica, que sin embargo se mantiene en los primeros lugares y comienza ganando este torneo nacional de apertura 2-0 sobre el Country Club como visitante. Pato Díaz. A mí me gusta cómo se respetan las pautas acá en este programa. Al final, la Fórmula 1 la gana Piastri, ¿eh? La gana en Shanghái, el McLaren de Piastri, que es australiano a pesar del apellido italiano. Doblete de McLaren. Doblete de McLaren y doblete de los Ferrari que los desclasificaron, ¿eh? Leclerc y Hamilton, ¿eh? Fueron desclasificados. Creo que llegaron quinto y sexto por ahí, sí, pero ambos desclasificados. Y fue posterior a la competencia, en la revisión técnica, porque tenían que pesar 800 kilos los autos y estos se pasaban como en 500 gramos, una cosa así de específica es la Fórmula 1. Así que, y bueno, lo que decíamos de McLaren, que ganó la primera carrera con Lando Norris, y ahora Oscar Piastri también responde a lo que hicieron el año pasado y que este año también están haciendo buena campaña este 2025, comenzando la temporada. Ya que llevaron para reemplazar a Checo Pérez, mejor ni hablar. Liam Lawson se divirtió haciendo origami. Estamos haciendo algo mientras escuchaba con especial atención, ¿eh? Sí. El Magoli. Eso es. Metamos un lechero ahora. Y acá está la pauta de JL. Una falta de respeto, ¿eh? Parece la pauta de Rocha. Como el trabajo. No. Tome, se lo regalo. No tomemos el trabajo. Okay. A la Chaco también parece. El de Rocha. Ahí está nos vamos, ¿eh? En la compañía de JM, de Pato Díaz, de Juan Carlos Páez, Álvaro Bravo, equipo completo con la Catalina Sangüesa, Guillermo Lenner, Álvaro Cuenca, equipo continuidad, y en un instante, Ricardo Roa, para que no se le sienta, en un instante más llega con su nuevo look de este 2025 en el mes de marzo, cerrando el mes de marzo. Diego Araujo con las noticias. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao.